es creer a pesar de que dudar parecería ser conveniente y menos riesgoso. Es reconocer los designios divinos, aunque no los entendamos ni nos guste. Es mirar hacia adelante, sin importar cuán triste haya sido el pasado o incierto parezca el futuro. Es buscar lo improbable aun cuando la esperanza haya desaparecido. Es dar cuando no tenemos, cuando nosotros mismos estamos necesitados. Finalmente, fe es descansar en Él para que nos lleve en sus brazos en vez de nosotros llevar nuestra propia carga y dolor. Fe significa confiar en Dios, creer que nos ama y sabe mejor qué es lo que nos conviene. Fe. Qué palabra tan pequeña, pero con tan magno e importante significado. Este será el tema central de nuestra conferencia de oración de hoy, sobre todo cuando la falta de ella prevalece por doquier. Por eso debemos partir del concepto que sea cual sea su definición. Lo primero que debemos saber es que es un regalo del cielo para la humanidad, pero de forma especial para el verdadero creyente, y que sin este es imposible disfrutar de los demás dones del Espíritu. Por lo tanto, los que ejercitan la fe no merecen para sí mismos ningún crédito. ¿Cuál es el concepto divino de fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso es Hebreos 11:1, bien conocido el texto. Es el asentimiento de la mente a las palabras de Dios. La fe es rendir a Dios las facultades intelectuales, entregarle la mente y la voluntad y hacer de Cristo la única puerta para entrar en el reino de los cielos. La fe no es la base de nuestra salvación, pero es la gran bendición. El ojo que ve, el oído que oye, los pies que corren, las manos que se aferran. Es el medio, no el fin. Si Cristo dio su vida para salvar a los pecadores, ¿por qué no habré yo de recibir esa bendición? Mi fe la aferra, y así mi fe es la certeza de las cosas que se esperan, la convicción de lo que no se ve. También la fe es un don de Dios. La fe es el asentimiento de la comprensión del hombre ante las palabras de Dios que ata el corazón al servicio de Dios. ¿Cómo se recibe este precioso don? Los dones del Espíritu Santo no se compran, no están a la venta en algún lugar especial. Por eso se los cataloga como regalos. Entonces, ¿cómo podemos apropiarnos de ellos? Y en nuestro caso particular, del don de la fe. Dejemos la palabra de Dios, o a la palabra de Dios, mostrarnos 4 respuestas. Primero, por el oír de la palabra de Dios. La fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Es el plan de Dios que la gente llegue al conocimiento de la verdad por medio de la predicación de la palabra. Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. De los millones de almas que no conocen el plan de salvación, la Escritura dice: ¿cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? 2. Por la oración. La petición de los discípulos al Señor fue: aumentanos la fe. Pidiéndola, ese es el secreto del éxito. ¿Siente
una falta de la fe vencedora? Ore. ¿Siente que otros deben ser bendecidos con una fe más fuerte? Ore. ¿Siente la necesidad de un avivamiento que traerá a los salvos y a los incrédulos a una fe victoriosa? Ore. La oración de fe salvará al mundo. 3. Por el Espíritu Santo. A otro, fe por el Espíritu o por el mismo Espíritu. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará de todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. La fe es un don del Espíritu para fortalecer al creyente. 4, por el ejemplo de otros. Sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe, en limpieza. A medida que nuestra fe se fortalece por la influencia de otros, nuestra influencia sobre otros fortalecerá o debilitará la fe de ellos, dependiendo de qué clase de ejemplo se imparta en la vida práctica. 2 clases de fe. La Biblia habla de 2 clases de fe. Una fe, regalo de Dios, sobrenatural y salvadora, y una fe muerta, que se encuentra en el hombre natural no convertido. Esa es la razón por la que Pablo escribió que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Los que tienen la fe dada por Dios entran por la puerta estrecha, trayendo al pie de la cruz sus pecados. Y estos son los que dan mucho fruto para la gloria de Dios. Los que tienen una fe muerta entran por la puerta ancha, trayendo sus sucios trapos de justicia. Estos son los que muestran malos frutos para su propia gloria. La verdadera fe pregunta al Señor: ¿qué quieres que haga? Y cuando el Maestro señala el camino, la fe está dispuesta a hacer su voluntad, a costa de cualquier penuria o sacrificio. La fe no va en ningún sentido unida a la presunción. Solo el que tenga verdadera fe se halla seguro contra la presunción, porque la presunción es la falsificación satánica de la fe. La fe se aferra a las promesas de Dios y produce la obediencia. La presunción también se aferra a las promesas, pero las usa como Satanás para disculpar la transgresión. No es fe lo que reclama el favor del cielo sin cumplir las condiciones bajo las cuales se concede una merced. La fe verdadera tiene su fundamento en las promesas y provisiones de las Escrituras. La prueba de fe. Santiago habla del lado práctico de la fe cuando nos recuerda que la fe sin obras es muerta. Es más fácil decir yo creo que demostrar nuestra creencia por lo que hacemos cuando estamos expuestos a las pruebas y a la aflicción. Veamos un ejemplo de ello. Entre tanto que había panes y peces para comer, todos creyeron en Jesús. Pero cuando Él predicó su sermón acerca del pan de vida, en Juan capítulo 6, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él. En aquel momento, la fe de muchos fue probada y evidentemente la de algunos era espuria. ¿Tiene nuestra fe al menos el tamaño de un grano de mostaza?
¿Es fuerte y suficiente para afrontar la prueba final que ha de venir sobre la tierra? Me llama poderosamente la atención ver cómo fue probada la fe de los siervos de Dios en lo pasado. Abraham, Jacob, Moisés, Elías, Daniel y sus compañeros y otros muchos más. Pero hoy deseo que centremos nuestra atención en el caso particular de Elías, en el Monte Carmelo. Después de tener un largo día de arduo trabajo, al final de la tarde, ante la oración de fe, Dios se manifiesta consumiendo el sacrificio. Pero eso no es todo. El texto bíblico dice: entonces Elías dijo a Acab: sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Y Elías subió a la cumbre del Carmelo y postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas y dijo a su criado: sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo: no hay nada. Y él le volvió a decir: vuelve, por 7 veces. A la 7ª vez dijo: yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él dijo: ve y di acá, unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. Y aconteció, estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo una gran lluvia. Y subiendo Acab, vino a Jezreel. Y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. El que Elías pudiese invitar confiadamente a Acab a que se preparara para la lluvia no se debía a que hubiese evidencias externas de que estaba por llover. El profeta no veía nubes en los cielos ni oía truenos. Expresó simplemente las palabras que el Espíritu del Señor le movía a decir en respuesta a su propia fe poderosa. ¿Dónde se oía si no había muestra de lluvia? Solo en el corazón de fe del profeta de Dios se oía la lluvia. Eso es fe, creencia plena en la palabra de Dios. Otro aspecto interesante es que mientras el rey come, bebe y satisface así su apetito, Elías está en oración perseverante frente al Eterno. Vez tras vez volvió el siervo con la contestación: no hay nada. El profeta no se impacientó ni perdió la fe, sino que continuó intercediendo con fervor. 6 veces el siervo volvió diciendo que no había señal de lluvia en los cielos, que parecían de bronce. Sin desanimarse, Elías le envió nuevamente, y esta vez el siervo regresó con la noticia: yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube de la mar. Esto bastaba. Elías no aguardó que los cielos se ennegreciesen. En esa pequeña nube vio por fe una lluvia abundante, y de acuerdo a esa fe obró. Mandó a su siervo que fuese prestamente a Acab con el mensaje. ¿Qué hubiera pasado si Elías se hubiera desanimado y abandonado después de haber enviado a su criado por 6ª vez? Su oración no habría sido respondida. Pero él perseveró hasta que recibió la respuesta que estaba buscando. Una fe como esta es necesaria en el mundo de hoy. Una fe que se aferra a las promesas de la palabra de Dios y se rehusará a dejarla ir hasta que el cielo escuche. Una fe tal nos conecta estrechamente con el cielo y nos da fortaleza para hacer frente a los poderes de la oscuridad. A través de la fe, los hijos de Dios han sometido reinos, forjado justicia, obtenido promesas, detenido bocas de leones, saciado la violencia del fuego,
escapado del filo de la espada, de la debilidad se hicieron fuertes, declarados valientes en la lucha, volvieron a huir ejércitos de enemigos. Y a través de la fe hoy debemos alcanzar las alturas del propósito de Dios para nosotros. ¿Quién cree que todo es posible con Dios? Amén. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Dios continúa cumpliendo su palabra. Él quiere que su pueblo triunfe a pesar de la desenfrenada incredulidad en el mundo de hoy. Necesitamos nacer de nuevo en Cristo Jesús y hacer de Él nuestra justicia para que podamos ser más que vencedores. Él es el autor y consumador de la fe que libera y salva. Queridos hermanos y hermanas, meditemos y consideremos el estado de nuestra fe hoy. ¿Ha crecido? ¿Hemos hecho experiencia durante el año que está por terminar? Como Elías, hoy podemos ser llamados al Monte Carmelo para dar razón de nuestra fe. Roguemos al cielo nos regale más de ese precioso don. Y como los discípulos, oremos que la prueba final viene, porque la prueba final viene y ¿quién podrá estar firme? Dios nos guarde y nos dé de la victoria. Amén. Amén. Definitivamente, hermanos, hoy más que nunca se requiere una fe, no solo como la de Elías, sino como la de Daniel, pero sobre todo la fe de Jesús. El pueblo de Dios en los últimos días se caracterizará porque guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Esa fe inamovible, esa fe sólida, firme, capaz de calmar el mar y la tormenta, capaz de mantenerse firme aun cuando era crucificada. Que el Señor nos dé esa fe. Amén. Gracias a Dios y a mi hermano Natalí por elegir esta lectura, que sea algo beneficioso para nuestro crecimiento espiritual. Vamos a continuar nuestro servicio y lo vamos a hacer cantando el himno 114. Amén.
Eterno y soberano Dios de los cielos, con gratitud venimos delante de ti en esta hora para agradecerte porque nos has dado el don de la fe. Gracias, Señor, porque sabemos que sin fe es imposible agradar a Dios y tú nos has regalado tu Espíritu para que tengamos fe. Permite que esa fe pueda crecer en cada uno de nosotros, hacerse firme, sólida, fuerte, de manera que nada ni nadie nos separe de una íntima y perfecta comunión contigo. Bendice a cada uno de los presentes y que seamos hombres, mujeres y aún niños de fe. En este tiempo que podamos tener la fe de Jesús, esa fe que nada la puede apagar ni derribar. Bendice pues a tu iglesia, bendice a tu pueblo con este don de la fe y aún con los otros dones de tu Espíritu. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a cantar nuestro himno de despedida, los 279 en español. Jehová te bendiga y te guarde. Amén. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Amén. Amén. ¿Pueden tomar asiento, por favor? De esta manera pues concluimos la lectura de este día y no sin antes invitarlos para los servicios que se van a llevar a cabo del almuerzo. Nos invitamos al almuerzo también. Con una oración en silencio en nuestros asientos quedamos despedidos de este servicio. Amén. Amén.